Vamos cerrando el programa por el día de hoy, sumamente intenso, ¿eh? Creo que hemos aportado un montón de elementos para que ustedes vayan tomando en cuenta de qué se trata todo esto. Vamos a seguir todo esto de vivir en un Estado, qué es un Estado de Derecho, qué es una democracia, qué es una democracia representativa, parlamentaria, y vamos a seguir, evidentemente, con la obra de este gigante de las ciencias sociales, de las ciencias de Estado, un gigante realmente del pensamiento liberal como lo fue Max Weber. Y vamos a seguir hablando de él porque, de modo, yo te diría que coincidente, yo vengo planteando hace un tiempo, incluso voy escribiendo ese tema y planteándoselo a gente muy amiga, que sería necesario que en nuestros estados se requieran calidades técnicas, calidades de especialistas para hacerse cargo de esta sofisticada empresa que nos gobierna, como lo es el Estado. Tiene que haber una suerte de cualificación, no solo del funcionario público en el ámbito burocrático, sino también en el ámbito político. Y desde el ámbito administrativo burocrático es algo sumamente necesario. Bueno, de eso habla también Max Weber y lo explica en detalle, inclusive con ejemplos como el prusiano, ejemplos como en Inglaterra, es decir, el estatuto, las leyes que organizan el funcionariado público, pero con un rigor de control administrativo, de acuerdo de pronto a consejos de Estado, se le llamaba en Europa, acá suena fea la palabra, porque tiene una connotación política, pero se pueden establecer organismos especializados, técnicos, que no dependan del poder político, pero que lleven en estricto rigor todo el control, digamos, de las calidades técnicas, es decir, tienen que tener egresos en determinadas carreras, titulados, con cierto récord, especialistas, o si no desarrollar en los ámbitos más bajos, en los escalafones más bajos de la administración, ya iniciar desde ahí una carrera administrativa profesional con el dictado de cursos en el desarrollo, incluso de una actividad ya terciaria o universitaria, para esos primeros funcionarios públicos que ingresen al Estado. Mirá cuánto nos falta recorrer, ¿no? Es impresionante lo que al Estado uruguayo le falta, porque acá todo es, y lo digo en términos porteños, Maxi, es todo la Bartola, acá se bartolea todo. En Prusia, por ejemplo, surgió un decreto, el Puttkamer. Estos funcionarios políticos tenían la obligación de representar la política del gobierno, es decir, hay política de Estado, deben representarla, eludiendo las medidas disciplinarias y fueron utilizados como el aparato oficial para influir en las elecciones. Esto se modifica, ¿eh? Tuvieron esa experiencia y entonces plantea Max Weber, entre nosotros solo carecen de estas características concretas del funcionariado especializado moderno los jefes del aparato político. Es decir, los jefes del aparato político, los líderes de los partidos políticos, no tienen ningún control, no se regula para nada las capacidades, las cualidades, las idoneidades de esos funcionarios que nos van a gobernar. En cambio, los funcionarios administrativos sí tienen mucho más control, me refiero al ámbito europeo, que ahora también está descontrolado, porque ha sido cooptado por ese marxismo cultural que propone que el político profesional, que integre la política y que viva de la política, sea esa casta concentradora del poder político y económico de acuerdo a un mundo de reglas y de leyes arbitrarias que desconocen los principios de la limitación de los poderes, de la órbita jurisdiccional de cada uno de los poderes y digamos que de un Estado limitado a sus funciones naturales, dejando todo el campo de actividad y de desarrollo en lo económico, en lo productivo, en lo comercial, al ámbito precisamente privado, lo que se llama la magistratura privada, la propiedad privada. El Estado no está hecho para ser empresario y no puede existir la idea de que existan empresarios profesionales desde el Estado, porque los dineros se producen desde el esfuerzo de las personas, desde las capacidades creativas, innovadoras de los individuos, de los sujetos de derecho. Todo eso va desarrollando Max Weber y vamos a ver si damos también con algunos pasajes de un eminente autor español que profundiza estos aspectos, más para acá, por supuesto, ya contemporáneo, como lo es el doctor Antonio García Trevijano, un eminente jurista español, doctor en derecho, perdón, docente en derecho público, doctor en derecho y docente también de filosofía del derecho, muy amigo de Antonio Escotado, muy amigo incluso de Bruno Leoni y del propio rey, Juan Carlos de España, ya fallecido, el doctor Antonio García Trevijano, quien hablaba de las aristocracias de partido, desarrollando el concepto que Milley lo traduce como casta, las castas
de los partidos políticos, las castas que viven del Estado, más que ya de la política, viven del Estado y de simular que son políticos incluso, y a su vez se convierten en empresarios y en políticos a la vez. Entonces se da una situación muy patológica, una conexión muy patológica que va estamentando al Estado, lo va estructurando también en clases, en estamentos, en castas, en oligarquías de un poder corporativo empresarial.